Buenos días comunidad, y estoy hoy acá para hacerles un video de poda extrema. A ver, y estoy tratando de aprovechar cuando voy a hacer cosas con mis plantas para que yo se las pueda documentar y explicar en mi experiencia por qué lo hago y qué resultados da. Y el caso más evidente que tengo para mostrarles de una poda extrema es este que ya han visto en un video anterior, que al haberlo podado el año pasado ha generado una cantidad mayor de ramas este año y de floración. Entonces, este año no la vamos a podar, se va a quedar así porque la verdad es que tiene un tamaño perfecto, una floración hermosa y no es necesario volverla a podar. Vamos a hacerlo con otro ejemplar, que es este que está aquí. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Bueno, este ejemplar ha desarrollado unas ramas demasiado alargadas. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, como tengo un espacio muy reducido, ellas compiten por la luz del sol y se alargan tratando de alcanzar mayor sol. Entonces, al alargarse y al perder hojas, pues quedan así, muy feas. La verdad es que no están bonitas. Entonces, vamos a proceder a la poda extrema. Y dentro de la poda extrema, vamos a tener mucho cuidado con el instrumento. Tiene que estar bien limpio, previamente esterilizado con alcohol para evitar meter pudrición, bacterias o otras enfermedades a nuestra planta. Si usted no ha visto mi video de pudrición, dejo link acá para que vea que puede pasar. Y si ya lo vio, no se preocupe. Entonces, que esté muy bien esterilizado y vamos a proceder a empezar la poda. El corte va a ser en diagonal. Esto nos va a permitir que si le llegara a caer agua, ella pueda resbalar y no se acumule si el corte está hecho así y le entre pudrición. Entonces por eso va a ser en diagonal como esta. Y dejo este esqueje aparte porque si usted no ha visto mis videos de cómo reproducir estas plantas por esquejes, dejo link acá para que lo vea después. Y continuamos. Siempre hay que tratar de que si ya tuvieron una poda anterior y de esa poda ya se abrió una Y, ya abrió dos patitas o hasta tres, pues aprovechar que ya abrió y podar justo encima de esa división de rama que hubo. Aquí es una pena, ya había empezado a florear, pero pues no importa, porque con esta poda se va a estimular una mayor floración y se va a llenar nuestra plantita. Corto, dos más. Ahora, después de que ya quede totalmente podada, vamos a proceder con una servilleta a retirar ese exceso de fluido que va a haber generado nuestra planta. Este se había secado, lo quitamos y ya casi estamos listos. Listo. Muy bien, vamos a secar nuestra plantita. Ahorita vamos a secar todos los cortes con la servilleta. Vean, espero que sí se vea. Este fluido es sumamente tóxico. Traten de no llevárselo a la cara, a los ojos, porque puede ser muy irritable. Después de retirar este fluido, vamos a proceder a ponerle canela. Recuerden, fungicida natural, perfecto para este tipo de cortes, de herida. Le ayuda a nuestra planta a cicatrizar, a sanar.
después de que ya tiene la canela, prácticamente hemos finalizado. Lo que vamos a hacer para cuidarla a nuestra plantita después de esta poda extrema es dejarla a la sombra durante 2 o 3 días y aparte de la sombra, para que tenga un techo y evitar que si llueve le caiga sobre las heridas el agua y pueda provocar pudrición. Entonces la sombra no es solo porque no le dé el sol en estos 3 días, sino también es para que no se moje. Entonces 2-3 días y luego se puede volver a sacar directamente a sol directo, que es lo que va a estimular la generación de nuevas ramas. Y cuando usted lo vaya a regar, va a continuar con el riego normal que esté acostumbrado. En mi caso, acá ya en primavera, verano, riego 2 veces por semana. Mientras vamos a repetir los riegos como normalmente lo haga. No afecta, lo único es no mojar desde arriba, sino mojar solamente en el sustrato. Muy bien, y una vez que ella empieza a brotar, aproximadamente como en 15 días, usted va a ver los primeros brotecitos en esas terminales de la planta y se va a dar cuenta que ya va a empezar a generar nuevas ramas y nuevas hojas. Y muy bien, amigos, espero que esto les haya servido, que lo pongan en práctica, que si tienen dudas me dejen sus comentarios, me escriban, con muchísimo gusto les contesto, para que podamos ir haciendo cosas juntos. Y si hay algo que usted quiera, algún procedimiento, algo con estas plantas, también déjeme un comentario y yo veré dentro de mis posibilidades cómo hacerlo para que no queden dudas en nuestra bonita comunidad. Y muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a seguir viendo otra serie de videos de mis rosas del desierto. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.